¿Qué tal, hermano en Cristo Jesús? Bienvenido a una transmisión más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en su santo evangelio del día de hoy. Te saluda tu amigo Ismael Illescas Olmos, predicador católico. Dice nuestro Señor Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y fatigados con pesadas cargas, porque mi yugo es ligero y yo los aliviaré. Hermanos, escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¿con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles: tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron: tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen: ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en su santo evangelio del día de hoy de Mateo. Dice nuestro Señor Jesús: no escuchan ni a Juan ni al Hijo del Hombre. En este mundo lleno de insatisfacción nos encontramos sin saber qué camino elegir, si ir al camino bueno o ir al camino malo. A veces no estamos ni fríos ni calientes, sino que nos encontramos tibios. Y dice la palabra de Dios: así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanito en Cristo Jesús, ¿qué es lo que no nos deja entregarnos a la palabra, entregarnos al camino, entregarnos a la luz, seguir a nuestro Señor Jesús? Dice nuestro Señor Jesús que Él está tocando la puerta de nuestro corazón, la puerta de nuestra casa, que si nosotros abrimos, su luz entrará y ya no nos encontraremos en tinieblas. Esas tinieblas, hermanito, esa oscuridad que no nos deja ver la luz, que no nos deja seguir, es el pecado que nos esclaviza. Nos encontramos encerrados en esas cuevas de orgullo, de vanidad, de soberbia, presos, esclavos del sexo, de la lujuria, del alcoholismo, de la drogadicción, de la prostitución, hermanito en Cristo Jesús, de esos falsos placeres de este mundo que no nos dejan, que nos atan seguir a nuestro Señor Jesús. El pecado es placer, pero después de ese placer nos va a llevar a la destrucción. Es como aquel pescadito que anda en el mar y ve un camarón sabroso y va y se come ese pescadito, ese camarón, pero se encuentra atrás el anzuelo que le va a desgarrarle su boca, y después ese pescadito va a morir. Así nos pasa a nosotros, hermanos. Nos vamos por el camino fácil, nos vamos por el falso brillo de este mundo, el brillo del dinero, el placer, el sexo, que no nos deja seguir a nuestro Señor Jesús. Cuando nos hablan de Dios, hermanito,
lo primero que decimos, ya vas a empezar, mira, tan bien que estábamos, mejor háblame de política, mejor háblame de fútbol, de otras cosas, pero de Dios no quiero saber. Hermanito, la pregunta es, ¿por qué no queremos saber? ¿Por qué no queremos seguir a nuestro Dios Todopoderoso? ¿Por qué nos queremos seguir esclavos de este mundo, esclavos del pecado? Quiero compartir una pequeña reflexión, una pequeña historia. Este era un predicador que llegó a su asamblea con una jaula, y esa jaula estaba vacía, y todos al verla pues se preguntaban qué traerá o por qué trae una jaula. Este predicador empezó a dar su tema. Ya casi al terminar les preguntó que si sabían que era lo que llevaba, y todos le contestaron que sí, que era una jaula. Entonces pues la pregunta era ¿por qué llevaba una jaula? Y él empezó a contar la historia. Dice que había visto a un niño, que ese niño era un niño pues que estaba alejado del camino de Dios, que había caído en el orgullo, en la vanidad, un niño caprichoso, orgulloso, grosero, y ese niño tenía en la jaula unos pajarillos. Entonces los maltrataba, los azotaba y se reía, disfrutaba viendo cómo sufrían, cómo peleaban estos pajarillos. Y le dijo: oye niño, ¿por qué maltratas a los pajarillos? Y el niño le contestó: ¿y a ti qué te importa si no son tuyos? ¿Qué te preocupa? Es que son criaturas de Dios, no tienes por qué maltratarlos. No, estos pajarillos no valen nada, no sirven para nada, son unos tontos. Entonces le dijo el predicador: ¿te los compro? El niño le contestó: sí, te los vendo, pero te van a salir muy caros. ¿Cuánto quieres? Pues quiero 1,000 pesos por cada uno. Ya el predicador buscó y le pagó al niño los pajarillos. En cuanto tuvo la jaula, los abrió y los dejó libres, que volaran. La moraleja dice que nuestro Señor Jesús se encontraba en el cielo, viendo cómo el demonio aquí en el mundo pues disfrutaba, haciendo que en las familias peleara el esposo con la esposa, el padre con el hijo, cómo adulaba a los jóvenes, a las drogas, al alcohol, al sexo, al hombre, al ser humano, a esos falsos placeres, que viviéramos toda la violencia entre nosotros, nos peleáramos, nos matáramos. Y le decía a nuestro Señor Jesús que por qué hacía eso, y el mismo demonio le decía: ¿a ti qué te importa si estos hombres a ti no te quieren, te desprecian? Dice nuestro Señor Jesús: te los compro. Y el demonio les dijo: sí, pero te va a salir muy caro, quiero toda tu sangre. Nuestro Señor Jesús le dijo: aquí está, toma toda mi sangre. Y nuestro Señor Jesús en esa cruz derramó su sangre, venció al enemigo, venció al demonio, para que nosotros, hermanos en Cristo Jesús, tengamos vida y vida eterna, vida en abundancia. Hermanito en Cristo Jesús, no tenemos que despreciarlo, como cuando vino nuestro Señor Jesús en aquel tiempo. Decían de Juan el Bautista: mira, este es un loco que se viste de pelos de camello y que anda predicando, anda gritando: enderecen sus caminos, aléjense del pecado. Y luego vino nuestro Señor Jesús, que lo invitaban a sus casas a comer, a tomar vino, para convivir, para escuchar la palabra de nuestro Señor Jesús, y decían: mira, este es un comelón, es un borracho. Hermanitos, que no nos pase como dice en el Apocalipsis 3:16, que no seamos fríos ni calientes, porque el tibio lo va a vomitar. Tenemos que entregarnos, estar calientes en el Espíritu Santo. Roguemos a nuestro Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que el fuego del Espíritu Santo caliente nuestros corazones. Decimos todos que así sea.